¿Será que Cristo dijo algo diferente? ¿Será que Cristo cambió? Vamos a ver. El divorcio en el Nuevo Testamento. Encontramos a Jesús hablando 3 veces sobre el tema del divorcio. Lo hace en Mateo 5. Primero, el contexto del pasaje es el Sermón del Monte, bien llamado la Declaración de Principios Cristianos. Jesús claramente establece su posición frente a la ley y los profetas. No penséis que he venido para abrogar. La palabra en griego es katalúo, significa soltar, deshacer, demoler, destruir, sino para cumplir la ley. O sea, Jesús dijo, tal como la ley está, así es, está diciendo Jesús. Por cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. ¿Qué posición tiene Jesús respecto a la ley de Moisés? Absoluto respaldo. Desde ya, Jesús, ¿qué está diciendo Jesús? Deuteronomio 24 es válido. Divorcio válido por causal de infidelidad sexual y es posible segundo matrimonio. Es lo que está diciendo Jesús. Muy sencillo. No hay forma de entender otra cosa. Jesús tendría que haber dicho, no estoy de acuerdo con ese punto. Pero Él no planteó eso. Ahora, la pregunta es, si Él no cambió ese punto, ¿por qué lo cambiamos nosotros? ¿Qué derecho tenemos para cambiarlo? ¿No decimos que la Biblia es nuestra única y final autoridad? ¿O es solo lo que nos conviene y nos gusta? Para Jesús, Deuteronomio 24, 1 al 3, era claro y contundente. Carta de divorcio, poder casarse por segunda vez, por causal válida. Él ahora va a tratar el asunto del divorcio. Dice Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús dice, el adulterio es mucho más que ir y meterse en una cama ajena. Es más que eso. El adulterio también involucra a los solteros. Solteros que están aquí. Ustedes también pueden ser adúlteros. ¿Por qué razón? Mire lo que dice. Miró a una mujer para codiciarla, para querer estar con ella y en su mente se acostó con ella. Ya adulteró. No necesitó meterse en una cama ajena. Jesús ahora está poniendo la ley no solo en lo exterior. Lo exterior es, de esta cama voy a la otra cama. Lo interior ahora es que en mi corazón, en mi mente, estoy realizando exactamente lo mismo. Con razón los judíos lo rechazaron, pues. Con razón los judíos se sintieron mal. 2 palabras claves aquí. Naaf en el hebreo. Cometer adulterio, apostatar, fornicar. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar la palabra moigeu, que significa cometer adulterio, adulterar. Jesús aplica el mismo sentido a un deseo de la mente, tanto si es casado o soltero. Usa la palabra cualquiera, que significa todo el que. Y aquí una pequeña discusión. Al decir cometió adulterio, implica inmoralidad sexual. Y la palabra para inmoralidad sexual en el Nuevo Testamento, en el griego, es porneía. De ahí viene pornografía. La palabra porneía significa inmoralidad sexual. También fue dicho, dice Jesús, cualquiera que repudia a su mujer, ¿qué debe darle? Carta de divorcio. Pero aquí viene la cláusula, donde Jesús respalda a Moisés, a no ser por causa de fornicación, a no ser por causa de inmoralidad sexual,
a no ser por la infidelidad. Jesús está diciendo exactamente lo mismo que Moisés. Y si el divorcio es válido por inmoralidad sexual, por infidelidad de una de las partes, ¿está o no en libertad la otra parte para casarse? ¿Sí o no? Sí. Si decimos no, estamos diciendo, Dios se equivocó al darle esa norma a Moisés. Moisés se equivocó al enseñarla al pueblo de Israel. Y peor aún, Jesús respaldó una equivocación. ¿Cómo le parece? Imposible. No podemos afirmar eso. El conflicto ahora, al debatir la palabra fornicación, usada en el contexto de adulterio, ha abierto un gran debate. En las leyes occidentales, en nuestra cultura occidental, la palabra fornicación ha venido a ser entendida como pecado sexual cometido por personas solteras. Decimos, el soltero fornica, el casado adultera. Es un error. Es un error. Ese no es el sentido bíblico. Vamos viendo. La palabra porneía, inmoralidad sexual, fornicación, describe en la Biblia pecado sexual en general. Miren estos ejemplos. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Se aplica la palabra fornicación a un pecado sexual donde el hijo tiene relación con la mujer de su padre. Eso se llama incesto. Pero la Biblia no ocupa la palabra incesto. Ocupa inmoralidad sexual. Judas, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado e ido en vicios contra naturaleza. ¿De qué está hablando? De homosexualismo. Pero usted no encuentra la palabra homosexual en la Biblia. Lo más cercano dice, los que se echan con varones. El escritor bíblico usa la palabra más general, inmoralidad sexual, para referirse al homosexualismo. Jeremías 3:1 dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? Tú pues has fornicado con muchos amigos. ¿Y se está hablando de qué tema? De adulterio. Ese es el sentido bíblico de la palabra fornicación. En cambio, la palabra moicao que ocupa el Nuevo Testamento para adulterio es mucho más fuerte. Vamos a ver por qué. La palabra adulterio en el Nuevo Testamento hace referencia a algo más aparte del pecado sexual. ¿Por qué? El pacto matrimonial está siempre presente. Cuando se habla de adulterio en el Nuevo Testamento, la palabra moicao nos hace pensar en esto. Uno, se cometió infidelidad sexual, primero que nada. Esta infidelidad sexual, ¿qué consecuencia trajo? Se violó el pacto de compañerismo. Son dos, ahora se introdujo una tercera persona en el pacto. Tercero, esta tercera persona reemplaza al compañero o compañera de la juventud con la cual yo pacté mi obligación. El adulterio entonces es más que irse a una cama ajena. Por eso muchas veces los hombres en forma sinvergüenza y cínica, ¿qué decimos? Fue solo una aventura. En realidad yo a ella no la quiero. A la que yo quiero es a ti.
Una mujer no puede entender ni aceptar ese lenguaje. ¿Por qué? Porque para una mujer ir a la cama tiene que sentir algo por ese hombre. Entonces, ¿qué piensa la mujer engañada? Si se acostó con otra es porque siente algo por otra que no siente ahora por mí. El hombre es distinto. No se asusten de lo que le voy a decir. El hombre no necesita sentir amor para acostarse con una mujer. Porque en el hombre el sexo es una pulsión mecánica. Ve, toca y está listo. Aquí algunas mujeres, en vez de exigir sus derechos, no digo aquí, no digo aquí, en este mundo en que vivimos, algunas mujeres no exigen sus derechos. Y yo con cuánta pena he escuchado a algunas mujeres decir esto. Mientras él tenga algunas parroquias por allí, mientras yo siga siendo la catedral, no me importa. Pero ¿saben qué es lo más triste? Nosotros, los varones, hemos obligado a que las mujeres piensen así por negarles sus derechos. Por eso los hombres estamos sufriendo ahora la liberación femenina. Estamos cosechando lo que sembramos. ¿Cuál fue el grito de la liberación femenina? Basta con las flores, queremos nuestros derechos. Y vean lo que ha pasado. ¿No es así, varones? ¿Es así o no es así? ¿Y saben lo peor? En iglesias evangélicas hemos ayudado a que esto ocurra. Nos quejamos de la iglesia católica, criticamos la iglesia católica. ¿Cómo es posible esos curas que tienen a las pobres monjas como empleadas? Usted sabe que las monjas no tienen casi derechos. ¿Y nosotros no hacemos algo parecido? El mayor porcentaje de asistencia a la iglesia, ¿son mujeres o son hombres? A ver, contesten las damas, ¿son mujeres o son hombres? Y sin embargo los hombres damos todas las órdenes. Está bien que demos las órdenes, pero que las consideremos, las valoremos y las respetemos. Pero muchas veces eso no pasa. Jesús fue el gran defensor de los derechos de las mujeres. Comenzaron con Cristo los derechos de las mujeres. Bueno, ese es otro tema. Me pasa lo mismo que al doctor Thompson, también me da por predicar. La causa del problema, la inmoralidad sexual. El resultado, el adulterio. Ahora, ¿cuál es la razón de Jesús debatiendo este tema? En el siglo I prevalecía la escuela de Gilel, el divorcio por cualquier causa. Y este era el que practicaban los judíos, pues. Ya Jesús refuta, apoyando la estrictez de la ley y su aplicación. Ese es el conflicto. Jesús encuentra un pueblo judío que se está divorciando por cualquier causa. El divorcio es inválido, el pacto matrimonial continúa. Si la divorciada por cualquier causa, aún con carta de divorcio en la mano, se casa con otro hombre, comete adulterio. Este era el problema, que las cortes romanas concedían el divorcio por cualquier causa también. Y no solo eso, la mujer podía ir y tomar la iniciativa y pedir el divorcio, cosa que no sucedía en la cultura judía. Entonces, ¿qué problema estaba enfrentando Jesús con tanta libertad para romper los matrimonios en el primer siglo? Y él dice, solamente lo que Moisés estableció es lo válido. La mujer judía no podía tomar la iniciativa en cuanto a divorcio. Las romanas y las griegas sí, y por cualquier causa.
La escuela de Hillel, la más liberal, era consonante en la cultura greco-romana. La más conservadora, la de Shammai, no. El divorcio solo es válido por una causa, adulterio. Caso contrario, es inválido. Yo sé que esto les va a ayudar a tratar problemas que tienen en sus iglesias, porque es increíble. Abrimos los oídos con muchos hermanos que hablaron con nosotros comentándonos de estas situaciones y la necesidad de poder resolverlas. Lucas 16, 16, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre un tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer sin justa causa y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la divorciada sin justa causa, adultera. Ese es el mensaje repetitivo de Jesús. Solo el divorcio es válido por causal válida, infidelidad sexual. El trasfondo es la situación cultural greco-romana y la prevalencia de la escuela de Hillel, el divorcio por cualquier causa. Si no está la cláusula de excepción, el divorcio es inválido y la divorciada al casarse comete adulterio. Examinemos la piedra en el zapato. Esta es la piedra en el zapato para muchos de nosotros. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mire la sinvergüenzura de estos hombres judíos. Sabían la situación, pero a ver si Jesús los autorizaba a que siguieran haciendo lo que estaban haciendo. Jesús contesta que Moisés permitió, no mandó, por la dureza de corazón de los hombres judíos. Dejaban o despedían sus mujeres por cualquier causa o castigaban la infidelidad con la muerte. Ejemplo. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué dices tú que hagamos con ella? Fíjense la inteligencia del Señor. El Señor dijo, yo aquí no voy a resolver nada con mi propio criterio. Yo ya dije que yo venía a respaldar la ley. No puedo hacer nada diferente a la ley. Y Jesús contesta, ¿qué dice vuestra ley? ¿Qué dice vuestra ley? Y ellos contestan, bueno, Moisés dio orden de que estas mujeres deberían ser apedreadas. Jesús dice, bueno, yo estoy de acuerdo. Si eso dice la ley, hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Pero yo diría lo siguiente. El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Ahora, Jesús sabía que todo hombre era pecador, que no hay justo ni aun uno. ¿Por qué dijo esa frase? ¿Qué significaba esa frase? En el original griego significa lo siguiente: el que de vosotros no haya cometido este pecado, tire la primera piedra. Y note esto, Jesús ya había dicho que el adulterio era tanto en la mente como exterior. El que de ustedes no haya pecado en su mente o no se haya metido en una cama ajena, sea el primero en tirar la piedra. Agachó la cabeza y se puso a escribir. ¿Qué escribió? La Biblia no nos dice qué escribió. Entonces yo me lo imagino que escribió. Si mal no recuerdo, en Deuteronomio 24:1 dice que en estos casos no hay que apedrearla. Simplemente el marido tiene que hacer una carta de divorcio y despedirla por infidelidad sexual. Y siguió escribiendo. Si no están de acuerdo con este precepto legal, apliquen el otro. Si mal no recuerdo, en la ley de Moisés dice que a los adúlteros hay que apedrearlos, pero aquí hay solo uno. ¿Dónde está el otro adúltero? Y cuando levanta la cabeza,
No hay nadie. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. Ah, bueno, ni yo te condeno. Cuidado, que Jesús estaba condonando lo que pasó. De ninguna manera. Jesús actuó jurídicamente. ¿Qué dice la ley de Moisés? Cuando los acusadores o los testigos se contradicen o retiran la acusación, no hay delito. Entonces Jesús dijo, yo no soy el que te acusé, ni el que presenté la causa. Por lo tanto, yo no te condeno. Los que te acusaban ya no están aquí, no hay delito. Totalmente conforme con la ley de Moisés. Y la mujer ya se va a ir y Jesús le dice, pero un momentito, vete y no peques más. Fíjense, primero fue la ley, la aplicación de la ley, y en segundo lugar, la misericordia y el perdón. Esa era la piedra que los judíos no podían sacarse del zapato con Jesús. El mandamiento no fue para satisfacer los caprichos de los hombres, escuela de Gilel, sino para protección de las mujeres, la escuela de Shammai. Ahora, ¿por qué creen ustedes el interés de Dios en proteger a la mujer? Tenemos que remontarnos a Génesis. El hombre recibió castigo por el pecado, la mujer también. Dos cosas le dijo a la mujer, con dolor. ¿Qué más? ¿Con dolor qué? Oiga, qué mujeres aquí tan excelentes, no hablan, no dicen nada. Estos maridos están felices. Con dolor parirás tus hijos. Pero eso no fue ningún castigo. El castigo fue el otro. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El deseo de Dios de proteger los derechos de las mujeres fue porque el hombre pecador siempre iba a estar tratando de abusar de la mujer. Ese fue el deseo de Dios, de protegerla. Mas dígoos que cualquiera que repudie a la mujer de él, excepto por fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Reiterativo. ¿Nos va quedando claro o no? ¿Alguien está en desacuerdo? Tiene libertad para estar en desacuerdo, pero debe probar su punto de vista. ¿Alguien está en desacuerdo? Yo sé que varios pastores ya están pensando en algunos casos que tienen en su iglesia, ¿cierto? Jesús, al usar la palabra cualquiera, todos, habla no solo a los judíos principalmente, oponiéndose rotundamente al divorcio por cualquier causa, también se aplica a nosotros. Es para nosotros también. Observación. La pregunta y la respuesta no están en el contexto de la etapa del compromiso matrimonial, sino cuando el matrimonio está consumado y en curso. Le dijeron sus discípulos, cuando ya vieron la reiteración de Jesús de que solamente por infidelidad sexual el divorcio es válido. Ya a la luz de esto y entendiéndolo, dicen, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué dijeron eso? En otras palabras, dado que la mujer tiene la tendencia a conservar el matrimonio, hay que aguantársela toda la vida. Fue muy claro Jesús. El pacto del matrimonio no se puede romper así como así. Hay una sola causal. Ahora, hasta ahí llega la aplicación del Antiguo Testamento. Jesús solo se refirió a los problemas judíos. ¿Y los nuestros? ¿Quién los resuelve? Porque los nuestros son diferentes. Vamos a la última partecita. ¿Están cansados? Ah, no, yo no pregunté por preguntar, porque ni me importa. Yo voy a seguir igual. No, de ninguna manera. No. De ninguna manera.
Esto ya nos toca a nosotros directamente ahora. Pero no va a ser muy diferente. Hay algunas cositas que son interesantes. El apóstol Pablo, noten esto, ninguno de los apóstoles judíos se le midió al problema del divorcio. Ninguno de los 11. El único que se le midió al problema fue Pablo. Porque a Pablo le tocó trabajar no con los judíos, sino con los gentiles, griegos, romanos, africanos, etc., que no tenían idea de la ley de Moisés. Estos gentiles paganos que se han convertido vienen de una cultura más liberal en cuanto a las relaciones matrimoniales. El divorcio es permitido por cualquier causa y la mujer puede tomar la iniciativa en él. Predomina entre los judíos la escuela de Gilel apoyando y enseñando el divorcio por cualquier causa. Es decir, llegan a la iglesia ahora hombres que han tenido 3, 4 matrimonios. Mujeres que han tenido 3, 4 matrimonios. Se han casado, se han descasado, se han casado, se han descasado. Conocieron el evangelio y llegaron a la iglesia así. Quieren vivir la vida cristiana como es debido y preguntan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo arreglamos toda esta historia que tenemos? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aparte de eso, estos paganos cuando se convertían a Cristo, se daban cuenta que para tener un buen matrimonio debían buscar un cónyuge cristiano. ¿Qué hacían entonces? Iban, se divorciaban del pagano y buscaban uno cristiano. Y Pablo comienza a ver toda esa situación. Y el Señor le dice, tú la tienes que arreglar. ¿Y cómo? Veamos cómo lo hizo. 1 Corintios 7 es el único capítulo que trata de este problema. No hay otro en el Nuevo Testamento. Pablo parte diciendo esto. Pero a causa de las fornicaciones, porneías, inmoralidad sexual, cada uno tenga su propia mujer. Él parte arreglando las cosas nada menos que en la iglesia de Corinto, la más pervertida de las iglesias. Dice el doctor Billy Graham en uno de sus libros que en el primer siglo, cuando se quería insultar a alguien, se le decía, tú eres un corintio. De ese tamaño era la fama de los corintios. Y la iglesia de Corinto era bastante perversa. Estaba el caso de este hombre que tenía la mujer de su padre y Pablo los tiene que regañar porque no habían dicho nada, estaban permitiendo la situación. Y es interesante, ¿no? Que una iglesia tan echada a perder, tan perversa, todos hablaban en lenguas. Era una iglesia donde todos hablaban en lenguas. Y milagros, y señales increíbles. Hay que ponerse a pensar allí, ¿cómo pueden coexistir ambas cosas? Una de las dos tiene que ser mentira, no hay duda. Hay una situación de libertinaje sexual. Los matrimonios de un solo cónyuge creyente abundaban y llegaban a la iglesia después de varios divorcios y relaciones indebidas. La vida cristiana implicaba cuestionar sus situaciones. De pronto aquí alguno de ustedes se va a sentir identificado. Deshacer una situación inválida desde el punto de vista cristiano, volver a su primer cónyuge. Llegó ese hombre, esa mujer con varios divorcios a cuestas a nuestra iglesia, se convierte a Cristo y viene el consejo pastoral. Tiene que volver a su primer matrimonio. ¿Y cómo lo hace? Si de pronto el primer cónyuge que dejó ya está casado con otra o buscó otra persona, ¿cómo lo hace? Esos fueron problemas que enfrentó Pablo también. Y él resuelve. Primer punto de Pablo. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se queda.
no implica aprobación del caso. No es decirle, estás muy bien como estás. No. Simplemente vamos a ver su situación, vamos a ver qué es lo más aconsejable, qué es lo más atendible a la luz de lo que Dios quiere. Cada uno en el estado en que fue llamado, donde se quede. ¿Es tu cuarto matrimonio? Quédate ahí. Situación de la iglesia, a la que Pablo está atendiendo. Y viene el otro caso. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Dice, por favor, el cónyuge creyente no se divorcie del no creyente. Esa fue la primera resolución de Pablo. Todos quietos ahí y vamos a ver qué se hace. Lo importante en este pasaje es definir que hay dos grupos de personas allí. Cristiano casado con cristiano y cristiano casado con no cristiano. Son dos grupos. Al casado cristiano con otro cristiano, Pablo no va a decir nada diferente a lo que dijo el Señor Jesús. Va a seguir la misma línea. Por eso dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, esa es la palabra korizomai, que significa separación, ruptura, desvinculación que resulta en divorcio. Y si se divorcia, quédese sin casar. Aquí es donde vamos a patinar mucho. Quédese sin casar. ¿Qué significa sin casar? Hagamos, no casada, sin compañera, el pacto se ha roto. El consejo de Pablo es, no se divorcie y no busque otro hombre. Quédese sin casar y busque la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? Reconcíliese con su marido. Porque en esa época no se necesitaba esperar 6 o 8 meses para un divorcio. Las cortes griegas, iba ella, me quiero divorciar de fulano, sus nombres, todo, listo, divorcio. Entonces Pablo está diciendo, no lo haga. No. Busque primero la reconciliación. Ahora, ¿qué significa reconciliarse con el marido? La palabra es catalazo, cambiar, intermediar, restablecer, restaurar relaciones, enderezar las cosas. Es más que un simple perdón. Y aquí es donde está el problema. Llega la pareja aquí a la iglesia donde el pastor. Pastor, yo la engañé a ella y reconozco que fue una tontera que hice, es la mujer que Dios me dio, estoy arrepentido. ¿Usted lo perdona? Sí. ¿Y usted pide perdón? Sí, yo me arrepiento. De rodillas, las manos sobre la cabeza, matrimonio restaurado. Falso. No hay ninguna restauración. La reconciliación implica un proceso. Y la misma Biblia lo dice. La reconciliación implica por parte del ofensor, número 1, el que confiesa su pecado. Tiene que reconocer con pelos y señales lo que ha hecho. ¿Y a quién se lo ha hecho? Su cónyuge. Segundo, el que confiesa su pecado y se aparta de él. Tiene que haber un tiempo, un proceso donde demuestre que ha habido realmente un cambio de conducta. Ella no se va a acostar de buenas a primeras con ese sinvergüenza. Tercero dice, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Ese proceso implica consejería.
Ese proceso implica tomar ese matrimonio y ayudar a que el ofensor descubra cuáles fueron las reales causas que lo llevaron a la infidelidad. Porque la infidelidad no solamente es culpa del ofensor. En el matrimonio siempre la culpa es compartida. No importa que de pronto la ofendida tenga solo un 10% de culpa. Pero algo hubo que impulsó a esa caída. La reconciliación es un proceso serio. Entonces Pablo dice, para esa reconciliación quédese quieta, quédese sola. Tiene el derecho a divorciarse, pero no lo use. Busque la opción de la reconciliación. Pero ahora viene la pregunta. ¿Y si el ofensor no se arrepiente? ¿Y si el ofensor no quiere reconciliación? ¿Y si el ofensor acepta reconciliación y en medio del proceso vuelve a caer? ¿Tendrá que seguir esperando la ofendida? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, el pacto matrimonial se ha roto. El cónyuge cristiano ha cumplido con su deber de buscar la reconciliación. Se da esta situación. Yo lo amo a usted. Si usted no me ama a mí, ya es su problema, no es mío. Y de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesucristo, cuando el divorcio es válido por causa válida, la parte ofendida puede o no puede volver a casarse. Aunque nos duela, sí. Lo contrario sería ignorar el precepto de Moisés, el respaldo de Jesús y lo que está diciendo aquí Pablo. Aparte que la engañaron, aparte que sufrió, la condenamos a quedarse sola. O viceversa, lo engañaron y lo vamos a condenar a quedarse solo. La Biblia no dice eso. Pero ahí están los pasos que hay que seguir. Por eso dice, y que el marido no la abandone, aun cuando cometió la falta. Pero si hay reconciliación. Como dice muy bien el doctor Thompson, todo pecado Dios lo perdona. ¿Pero cuándo? Cuando hay arrepentimiento y cambio. Este es el caso entonces de un matrimonio creyente. ¿Qué piensa? ¿Estará equivocado Pablo? ¿Estará equivocado el Señor? ¿Se equivocó Moisés? ¿Inspiró mal Dios a Moisés? Yo creo que no. Pablo se refiere a creyentes que están unidos en matrimonio y les recuerda el ideal monogámico, una sola carne, por eso la insistencia en la reconciliación. Su enseñanza es consonante con la de Jesús en los evangelios, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, por eso se insiste en la reconciliación. Pablo no menciona la cláusula de excepción, a no ser por causa del adulterio. Su silencio aprueba y respalda lo enseñado por Jesús. Cuando la causal es adulterio, el divorcio es válido. Y cuando el divorcio es válido, la parte ofendida puede volver a casarse. Pero viene la pregunta, ¿el ofensor no queda libre? Sí queda libre. ¿El ofensor puede volver a casarse? Claro que puede volver a casarse. Ya hay dos opciones, que con el tiempo el ofensor se arrepienta, Dios lo perdone y reconstruya su vida allá donde está. Pero si no se arrepiente, tenemos que decir esto: el ofendido tendrá la bendición de Dios y el ofensor no. Se cumple lo que dice la Biblia. Muchas veces en el caso de los ofensores irán engañando y siendo engañados. Después él vivirá una situación peor o similar a la que causó. Muy bien.
Preguntas ahora para ustedes. En el caso de esta víctima en que el ofensor no quiso arrepentirse, no buscó el perdón, no pudo la reconciliación, bueno, la persona ofendida se divorcia, ya está libre legalmente y le pregunta a usted como pastor, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para volver a casarme? Ahora, si se produce la reconciliación, ¿cuánto tiempo debo esperar para observar que él ha cambiado? Mi opinión, en el caso de un proceso de reconciliación, es 1 año. Así lo he hecho yo. Y a veces el que está en reconciliación me dice, pero pastor, que mire, 1 año ya no aguanto más. Hermano, ore y ducha fría. Pague lo que hizo. Tiene que reconquistarla, tiene que reconquistarla. No pueden ser las cosas así. Y a veces viene ella, pero pastor, mire, yo ya lo quiero, yo quiero estar con él. Aguántese, porque esto va a servir para que no se vuelva a repetir más adelante. Lo que fácil se tiene, fácil se va. Y aquí un consejo, si hay mujeres solteras, aprovecho. Los hombres no hemos cambiado. Ojo, solteras. Los hombres se divierten con las que dicen que sí y se casan con las que dicen que no. En eso no hemos cambiado. Ya me miró mal un soltero ya. Lo siento, hermano, lo siento, pero hay que decir la verdad. La parte ofendida debe resignarse a esperar toda la vida. Les cuento una experiencia. Hablando de este tema en la ciudad de Popayán, en Colombia, habían como unos 90 pastores y algunos líderes, algunas mujeres. Se paró una señora de más o menos 60 años o más. Y me dijo la señora, pastor, no sabe usted cuánto me ha ayudado este tema. Pero hay un problema. Me llegó demasiado tarde. Se hizo un silencio en la sala. Y ella continuó. A los 30 años de edad, siendo cristiana, miembro de una iglesia, mi esposo me engañó y me dejó. Me abandonó. Y yo busqué consejería con mi pastor. Y mi pastor me dijo, ore, ayune y espere. Pasaron los años y el consejo era, ore, ayune y espere. Silencio allí. Entonces, como yo soy malo, le dije, dígame una cosa, ¿el pastor que le dio ese consejo está en esta sala? Sí, me dijo. Y se sentó. No volaba una mosca en esa sala. Ahora, la pregunta es, ¿qué respuesta, qué explicación le damos a esa mujer? ¿Qué explicación le damos? ¿Con qué respaldo bíblico le damos una explicación que esa fue la voluntad de Dios? Si ella no fue la culpable, fue abandonada, fue engañada y estaba en la iglesia, ¿qué explicación le damos? ¿Hay alguna explicación posible para darle? Entonces tenemos que aceptar la culpa. Como pastores a esa señora y decirle, perdóneme, ¿me equivoqué? Duro, perdóneme, me equivoqué. No le aconsejé a la luz de la Biblia. Hermano, por eso la importancia de este tema. Podemos traumatizar vidas si no tomamos en serio esto. Podemos traumatizar vidas. O que esas personas simplemente se vayan de la iglesia. Y nosotros decir, carnal, poco espiritual, se fue de la iglesia. No. Qué bueno que se fue porque estaba en el lugar equivocado. ¿Duro? Pelee con la Biblia, no pelee conmigo.
Y a los demás, yo digo, no el Señor. Jesús no trató este problema. Si algún hermano creyente tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Por qué este problema no estaba en el pueblo judío? Porque en el pueblo judío no hubo matrimonio de creyente con no creyente, excepto una crítica por allí que le hicieron a Moisés. Pero como era el jefe, nadie dijo más. Pero sí tomó una mujer que no era judía. Ahora, la clave está aquí en esta palabra consentir. Guárdela ahí en su mente. Los demás es un segundo grupo integrado por aquellos que están en el matrimonio desigual. El yugo desigual hay que tener cuidado antes del matrimonio. En el matrimonio, el yugo desigual no es causal para acabar con un matrimonio. El yugo desigual es causal para terminar un noviazgo, pero no un matrimonio. Un creyente con un no creyente, un judío con un pagano convertido a Cristo y su cónyuge que desea seguir siendo pagano. La iglesia se vuelve universal y no solo una extensión del judaísmo. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Estaba casada con un pagano. El pagano tenía sus ídolos allí en la sala de la casa, les ponía velitas, flores y ofrendas. Pero consentía en vivir con la creyente. La creyente se queja y le dicen, si él consiente en vivir con usted, no lo abandone. El punto es discernir qué significa la palabra consentir. ¿Podía haber un proceso de restauración o la aplicación de la disciplina de la iglesia a un no convertido? Pablo no iba a poder usar la consejería bíblica con un no convertido, un matrimonio de ese tipo. El cónyuge ofendido podía intentar reconciliación, perdón, restauración con el ofensor sin un no creyente. ¿El cónyuge creyente debía aceptar su situación como la voluntad de Dios? Vamos a ver. Este es el consejo de Pablo. Si consiente el no creyente en vivir con el creyente, no lo abandone. Haga todo lo posible por mantener su matrimonio y ser testimonio para él, para el no creyente. Consentir es un término jurídico. Desea seguir como pagano, pero cumple sus deberes como esposo, padre y provee ropa, comida y amor a su cónyuge. Es lo que Pablo está diciendo. Consentir no es solamente decir, sí quiero vivir contigo. Consentir es cumplir los deberes propios del esposo, tal como la Biblia los coloca, aunque no sea creyente. Ahora, si aparte de ser pagano, no creyente, no es un buen esposo, no cumple sus deberes como esposo, no cumple sus deberes como padre, no vela por sus hijos, es un problema en el hogar, entonces no está consintiendo en vivir con el no creyente. Caso típico, la violencia intrafamiliar. Cónyuge creyente llega los domingos a la iglesia con anteojos para el sol de este tamaño para que no le vean los ojos morados. Consejo, ore por él. Pida que el Señor le dé fuerzas. Y ella dice, pero parece que le da fuerzas a él porque me pega cada vez más fuerte. ¿Qué debe hacer en ese caso? En un país que no voy a nombrar, en febrero voy a ir para hablar con pastores sobre violencia intrafamiliar, entre pastores. Imagínense a dónde vamos. ¿Qué hacer entonces? Pablo dice, si no consiente, hay infidelidad.
¿A qué? Incumplimiento de su obligación en el pacto matrimonial. ¿A qué se comprometió en el pacto matrimonial? No solamente a la fidelidad sexual. ¿A qué se comprometió también? Cuidar, proteger y proveer. Siempre la figura del pacto matrimonial está presente. Es lo que Pablo le está diciendo en esos casos. Ahora, si el no creyente toma la iniciativa de separarse, de romper con el matrimonio, y de hecho lo está haciendo, lo está demostrando, ¿qué debe hacer el cónyuge creyente? Pero si el incrédulo se separa, chocorizó, separarse mediante el divorcio, o si el incrédulo es infiel, o si el incrédulo da muestras de no consentir en vivir con el creyente, divórciese, sepárese, dice Pablo. El hermano o hermana no está sujeto a servidumbre, a esclavitud, no ha sido esclavizado en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esta es la nueva visión que Pablo agrega en el caso de los matrimonios gentiles. Ahí está en 1 Corintios 7. Ahí está. Miren lo que es la violencia intrafamiliar. Es contraria a lo que dice Efesios. Dice Efesios, amará a su mujer como a su propio cuerpo. Nadie aborreció su propio cuerpo, dice Pablo en Efesios 5. Está contrariando el pacto matrimonial. Además se aplica la vigencia de la cláusula de excepción. Si aparte de eso el incrédulo es adúltero, tiene la libertad para divorciarse. ¿Qué reconciliación sobre base cristiana puede haber entre un creyente y un no creyente si el no creyente no quiere aceptar a Cristo? Si no acepta a Cristo, no va a aceptar la autoridad de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo o no? Termino leyéndoles esto. ¿Conocen, han escuchado hablar del pastor David Ormachea? Es chileno, es un consejero de parejas, es un coterráneo mío, yo lo conozco. Y él escribió un libro, Una puerta llamada Divorcio, que es básicamente una confesión personal de él, de sus puntos de vista acerca de este tema. Y miren lo que dice, ahí en la página 90, para que ustedes saquen su propia conclusión. Dice David, debo reconocer que durante años estos versículos impactaron profundamente mi vida, porque todas mis respuestas eran un sí legalista. También debo reconocer con dolor que por años mi posición fue legalista y falta de gracia. Una de las razones era que no había dedicado el tiempo necesario para estudiar el tema y llegar a mi propia conclusión. Me arrepiento por haber asumido una posición muy diferente a la de Jesucristo. Por años condené al que sufría por su divorcio y me duele no haber actuado con gracia. Yo creo que esta es la situación de muchos de nosotros. Una de las razones era que no había dedicado el tiempo necesario para estudiar el tema y llegar a mi propia conclusión. Pablo dice en Romanos 10:2, los felicito porque tienen celo de Dios, pero lamentablemente no conforme a ciencia, a conocimiento. Así nos pasa a veces a nosotros. Tenemos celo de Dios, pero un celo que no tiene una base sólida en el conocimiento.
¿Por qué mi pueblo cayó, se echó a perder? Dice la Biblia. ¿Por falta de qué? Claro, no por falta de fe, por falta de conocimiento. Estoy abierto a preguntas, a comentarios, a piedras, etc.